Bueno, vamos a ver en este video el teorema de Bolzano, que es una herramienta que nos va a servir para poder hacer la gráfica de funciones polinómicas. Bernard Bolzano fue un matemático que nació en Bohemia, en lo que actualmente es la República Checa, y vivió entre 1781 y 1848. El teorema de Bolzano nos dice que si una función es continua, y esto es importante porque sabemos que las funciones polinómicas son continuas, entonces, si una función es continua en un intervalo cerrado AB y tiene signos opuestos en los extremos del intervalo, entonces tiene al menos una raíz real en el intervalo AB. Bien, veamos cómo significa o qué significa esto gráficamente. Tenemos un eje de coordenadas, vamos a ubicar el intervalo cerrado AB, ¿sí? Que pertenece al dominio de la función, así que es un intervalo que está en el eje X, ¿sí? Tenemos A, por ejemplo, es este punto, y B es este punto que está acá. Y tenemos el intervalo cerrado AB. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Si tiene signos opuestos a la función en los extremos del intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos en A, ¿sí? La función es negativa, ¿sí? Tenemos f de A, y en B la función es positiva, tenemos f de B. Vamos a marcarlo. En A tenemos f de A, que es la imagen de A, que es negativa, y en B tenemos f de B, que es la imagen de B, y en este caso es positiva. Entonces, los signos de f de A y de f de B claramente son opuestos. Y el teorema nos dice que como los signos son opuestos, entonces la función tiene al menos una raíz en el intervalo AB. ¿Qué significa eso? Como la función es continua, ¿sí? Tenemos que poder llegar de este punto a este punto. Y como es continua, no podemos levantar la virome del papel. Entonces, para llegar de acá hasta acá arriba, ¿sí? Sí o sí tenemos que pasar por el eje X. Entonces, sí o sí hay que pasar por el eje X. Y acá aparece lo que nos dice el teorema, ¿sí? En el intervalo abierto AB, la función tiene una raíz, ¿sí? ¿Qué pasa si los signos están en el otro sentido, ¿sí? Si tenemos el intervalo AB, de vuelta lo mismo, tenemos A, por ejemplo, acá y B acá. Yo los dibujo así, pero pueden estar en cualquier lugar del plano, ¿sí? En cualquier lugar del eje X. ¿Y qué pasa si tenemos f de A positiva? El caso contrario al anterior. Y f de B negativa. Tenemos f de A aquí arriba y f de B aquí abajo. F de B y f de A. Entonces, va a pasar lo mismo, ¿sí? Tenemos el intervalo cerrado AB. En A la función es positiva, en B la función es negativa, así que tiene signos opuestos en los extremos del intervalo la función. Y como es continua, para ir de este punto a este punto que está acá abajo, sí o sí tengo que cortar al eje X y ahí es donde aparece la raíz de la función. Bien, eso es lo que nos dice el teorema de Bolzano. Lo que nos va a interesar es un corolario del teorema, ¿sí? Un corolario es algo que se desprende de un teorema, ¿sí? Una deducción que se desprende de un teorema. Entonces, una consecuencia podemos decir. Entre dos raíces consecutivas, ¿sí? De una función polinómica, por supuesto, los valores que toma una función polinómica entre esas raíces son todos positivos o todos negativos. Entonces, supongamos que tenemos dos raíces de nuestra función, vamos a marcarla en verde como hicimos arriba, tenemos una raíz y la otra. Una raíz y la otra vamos a hacer dos dibujos distintos porque hay dos casos distintos. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar de esta raíz a esta? Bueno, sabemos que la función no tiene otras raíces entre estas dos, ¿sí? Porque sabemos que son raíces consecutivas. Así que para llegar de acá a acá, no puedo cortar nunca el eje X. Entonces, ¿cómo hago para llegar de esta raíz a esta? O voy por arriba, ¿sí? Y en este caso los valores de la función van a ser todos positivos, porque están todos en el eje Y positivo, ¿sí? O el otro caso que puede suceder es que vaya por abajo, ¿sí? Que vaya de acá a acá, por abajo. Y en este caso las imágenes van a ser todas negativas, porque están en el eje Y negativo, ¿sí? Todo esto se deduce de que las dos raíces son consecutivas y no hay ninguna, lo que significa que no hay ninguna en el medio de ellas, ¿sí? Así que la función o siempre es positiva entre dos raíces consecutivas, o siempre es negativa entre dos raíces consecutivas, ¿sí? O una o la otra. Esta es la herramienta más importante que nos va a servir para poder hacer el gráfico de funciones polinómicas, de una función polinómica dada. Bien, con esto terminamos la parte de la explicación.
del teorema de Bolzano y de la consecuencia que nos interesa y que es la que más vamos a utilizar.